Saludos, distinguidos amigos de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y aquí les traigo una nueva entrega o la tercera entrega del curso de electrónica básica desde cero. En esta ocasión les traigo el código de colores para resistencias eléctricas. Aunque no lo diga aquí, resistencias eléctricas, que son esos componentes que se utilizan en los circuitos eléctricos que tienen o electrónicos, en las placas electrónicas que tienen muchos colores. Antes de iniciar formalmente, les digo que el que ya maneje este tema, pues puede saltar este video, pero también le aconsejo que se quede porque aprenderá otra manera de verlo y de aprender otro formato, otra sintaxis, una nueva perspectiva, no solo de colores, sino de otros temitas que vamos a ver aquí. Entonces, iniciamos de inmediato. Bien, fíjense, la tabla de colores o el código de colores es un código que se utiliza para saber el color, o sea, para que el técnico sepa el color, no, el valor de una resistencia basado en los colores. Como me dijo un profesor hace muchos años, esto es un chiste, él decía, él lo describía como que el código de colores es un código racista donde el negro vale 0 y el blanco vale 9. Fue solo un chiste. Pero bueno, el caso es que los colores tienen un valor, se le asigna un valor y ese valor pues puede estar como primera y segunda banda, que sería cifra significativa, tercera banda multiplicador o cuarta banda. Esto aplica, déjenme subir esta imagen para ver esta otra, para resistencias de 4 bandas. Este código de colores con este formato que dice esta tabla para resistencia de 4 bandas, las que tienen 4 anillos de colores como podemos ver aquí. Basado en esos anillos, pues sabemos solo observándola y con el conocimiento que vamos a aprender acá, el valor de una resistencia. Cuando uno la mide ya con el multímetro, el tester, el ómetro en la escala de ohmios, pues solamente estamos confirmando que sea de ese valor y que esté dentro de tolerancia. Pues bien, la primera y la segunda cifra significativa lo que quiere decir es que cuando vemos una resistencia, pues los primeros colores desde la izquierda hacia la derecha, esos dos, por ejemplo, aquí vemos rojo y naranja. ¿Cuánto vale el rojo? Pues vale 2 y el naranja 3. Esto le agrego que hay que aprendérselo de memoria, así como no aprendemos la tabla de multiplicar, así como no aprendemos el himno nacional de nuestro país, hay que aprendérselo. El que está estudiando electricidad y electrónica tiene que aprendérselo bien. Pero como estamos iniciando, pues el rojo y el naranja, pues lo vemos aquí en la tabla. Pero ya yo me lo sé, usted apréndaselo. 3 y el rojo 2 y el naranja 3. ¿Qué número se forma ahí? Un 23. Rojo con naranja. Bien, eso es porque están aquí en la primera y segunda cifra, o sea, como primera y segunda bandas, funciona como cifra significativa. Cuando está en la tercera banda, es decir, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, esta es la tercera banda, aquí vemos un amarillo, ¿cuánto vale el amarillo? 4, pues ahí él funge como multiplicador, entonces como multiplicador el número formado, que es el 23, hay que multiplicarlo por 10.000. Pero miren, aquí aprovecho para decirle algo, muchos quizá lo saben, otros no. A veces uno dice, oye, y hay que multiplicar, hay un método, un formato fácil que es el siguiente. Cuando usted esté formando el valor, pues si le queda un color como multiplicador, simplemente agregue el valor del color como cantidad de cero. Es decir, como aquí está el amarillo y el amarillo vale 4, agregue 4 ceros a este 23 que se formó y quedaría entonces este número. Bien, sería entonces una resistencia de 2, 3 y 4 ceros de 230 kiloohmios, lo que es lo mismo 230.000 ohmios. Recuerden que kilo significa 1000. Bien, así se lee, ese sería el valor nominal o el valor central de esa resistencia. Y luego la otra banda, que en este caso se ve como gris, pero queremos representar el plata, el plateado. Aquí el plateado vale un 10%. Recuerden que la tolerancia es el valor que se le debe, o sea, el porcentaje que se debe sacar al valor central, que lo dan estos tres colores, para saber el mínimo y el máximo de la resistencia. Cuando la medimos para saber si está bien, si está correcto, si está desvalorizada. Los que quizás no entienden esto y están viendo este video por primera vez, les sugiero ver el video número 2 de esta serie de electrónica desde cero en nuestro canal. El video número 2 explicamos bien lo que es la tolerancia. Bien, entonces, y no lo vamos a repetir porque entonces se haría muy largo este y ya lo dijimos en el video anterior. Entonces, ¿qué pasa si se leen la resistencia de 4 bandas? Algo muy importante que decir, son las cositas
que quizá muchos no lo saben, pero las vamos a decir aquí. Plata y oro, a veces se le dice dorado al oro, pues lo mismo, eh, solamente se utilizan en resistencias de 4 bandas. Repito, plata y oro solamente se utilizan en resistencias de 4 bandas. Si se fijan, aquí hay más colores que se pueden usar como tolerancia. Está el marrón, el rojo, el naranja, el verde, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estas tolerancias que se pueden usar acá? Solamente se aplican para resistencias de 5 bandas, sobre todo estas tres, marrón, rojo y naranja. Bueno, hasta el verde. El verde aquí no lo dice, pero sería un 0.5%. Bien, serían resistencias de mayor precisión, resistencias de 5 bandas. Esta de 4 bandas solamente se usa plata y dorado u oro. Bien, miren, bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues rápidamente lo podemos ver, pero ya lo explicamos acá. Si tenemos una resistencia que tenga rojo, amarillo, verde y oro, ahí hay 4 colores o 4 bandas. El rojo vale 2, recuerden que los dos primeros son cifras significativas. 2, le pongo al lado el amarillo, se forma un 24 y el verde se le agregan 5 ceros. El oro te da más o menos 5% de tolerancia. ¿Qué valor se forma aquí? El 2, 4 con 5, 0, mírenlo acá. Miren los 5 ceros ahí. Se hizo una división de 3. Aquí haría falta una coma. Sería 2.400 kilos. Recuerden que 1.000 es kilo. O lo que es lo mismo, se puede decir también que es 2.4 megaohmio. 2.4 megaohmio con más o menos 5%. Bien, aquí se calcula el valor máximo de esta resistencia. Si yo le saco el 5% a ese valor central y se lo sumo a él mismo, o sea, el 5% y se lo sumo a él, pues me debe de dar 2.52 mega. De 2.4 mega, bueno, aquí hay como un cero de más. Tapen ese cero y ahí tendríamos entonces 2.52 mega. 2.52 mega. Bien, entonces el valor mínimo de esta resistencia, pues se extrae sacando el mismo 5% y restándoselo al valor central. Bien, así se hace. Vamos a ver ahora, recuerden que este es un video rápido, las resistencias de 5 bandas. ¿Y por qué digo que es un video rápido? Porque estoy pensando en hacer un curso. Escríbanme ahí o escriban al correo de electrónica funcional @gmail.com los que estén interesados en el curso. En agosto pienso abrir un curso online para todos los países. Recuerden que soy profesor de aquí del Instituto Tecnológico de las Américas, de ITESA y de otras instituciones, pero se me ocurre hacer un curso online de electrónica básica y luego ir avanzando para todos los seguidores del canal. Bien, los términos pues lo diré, pero escríbanme ahí en la caja de comentarios. Bien, sigamos acá. Resistencia de 5 bandas. Como la podemos ver, esa tiene 1, 2, 3, 4, 5 bandas o anillos de colores. Esta resistencia dice acá que este tipo de resistencia es llamada resistencia de precisión. Es aplicada usualmente en equipos de la milicia, medicina y en el espacio, equipos aeroespaciales. Suelen no utilizar el oro, la plata y el sin color. Sin color se usaba antes como 20%. Como tolerancia, ya no se hacen resistencias sin color, siempre van a tener una tolerancia. Bien, entonces fíjense, vamos a ver de qué valor sería esa resistencia. Si tengo amarillo, cifra significativa, cifra significativa, cifra significativa, entonces el color que precede la tolerancia, aquí tenemos el marrón como tolerancia. Recuerden que le dije que el marrón, el rojo, el verde se puede usar como tolerancia, pero solo en las de 5 bandas. Si tengo entonces, aquí esto es un amarillo, bueno, el amarillo es ese sería un naranja, naranja. O sea que amarillo y naranja se parecen. El naranja estaría como multiplicador. Para saber cuál es el multiplicador, es el que está al lado de la tolerancia. Entonces, aquí tendríamos el amarillo 4, cifra significativa, le pongo al lado el violeta o morado un 7, se forma el 27, el negro vale 0, se forma un 270, y el naranja como multiplicador, recuerden que el valor que vale 3 se lo agrego cuando está como multiplicador como cantidad de ceros. Ahí está. Con un 1% de tolerancia porque tengo el marrón. Entonces, esta resistencia casi no tiene variabilidad del valor central, porque un 1% de tolerancia significa que una resistencia muy ceñida, muy atada, muy exacta a su valor, varía poco. Bien,
estas resistencias son más caras, más costosas e incluso más difícil de conseguir. Bien, antes de proseguir, quiero decir aquí, miren, aquí pongo una tabla en donde se ven la resistencia SMD. Recuerden que existe una tecnología que es la que se está utilizando mucho ahora en los microcircuitos de electrónica y en todos los gadgets como tablets, celulares, etcétera, que son las resistencias SMD. Esas no usan código de colores, sino que traen inscrito la sintaxis que usa, traen inscritos números en su cuerpo, son bien pequeñitas, y las que traen nada más 3 números tienen una tolerancia de 5%. Las que traen 4 dígitos tienen tolerancia de 1%, o sea, son más precisas. Y aquí vemos en esta tablita la sintaxis de cómo se pueden leer. Los dos primeros dígitos serían la cifra significativa y el tercero sería la cantidad de ceros que tienes que agregarle. Bien, la que dice 103 sería de 10 kilo ohmio, ¿verdad? 1, 0 más 3 ceros. Bien, y acá vemos las de 5, las de 1% que tienen 4 dígitos. Eso es tecnología SMD que se utiliza en circuitos muy pequeños o microelectrónica. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la agrupación de las resistencias. ¿Qué es agrupación de resistencias? Cuando yo interconecto dos o más resistencias. Bien, vamos a ver, la primera es en serie, las resistencias se pueden conectar en serie. Dice aquí que donde se interconectan una a continuación de la otra, de manera que hay una resistencia al inicio y una al final. De esta forma se pueden conectar infinito número de resistencias. Aquí hay solo 3, pero puedo conectar muchísimas, puedo conectar 100, 1000, las que sea. Y la resistencia total es la suma de todas ellas. ¿Por qué se le llama R total? También algunos le llaman resistencia equivalente, porque al final una fuente de energía, cuando se conecta a un circuito, solo ve una resistencia. Aquí hay 3, pero ella ve una. Entonces, si están en serie, pues se suman. Entonces, si son de 10 kilos, 10 más 10 más 10, eso da 30 kilos. Al final, la fuente de 9 voltios solo ve una resistencia de 30 kilo ohmios, porque están en serie. Bien, vamos a ver ahora la conexión en paralelo. En paralelo es donde se interconectan recíprocamente con ambos terminales de cada resistencia. Si se fijan en esta que es en serie, solamente una está al positivo de la fuente y el negativo le llega a la última resistencia, o sea que están una a continuación de la otra en secuencia. Pero aquí, en paralelo, el positivo le llega a todas al mismo tiempo y el negativo también. Este es el método en paralelo como están conectados los equipos, los electrodomésticos de la casa, por ejemplo, porque en la casa no es 9 voltios, es 120 o 220, dependiendo del país, pero le llega a todas al mismo tiempo, ¿no? Aquí no. Si se fijan, fíjense en este rectángulo rojo, en este cuadrito rojo, a todas está del mismo tamaño porque todas ven el mismo voltaje, en este caso 9 voltios. Pero acá solamente la primera ve 9, pero luego el voltaje comienza a bajar, fíjense con los cuadritos va más pequeño. De repente ya a la otra le está llegando solamente 3 voltios. ¿Me entiende? Esa es la situación de cuando están en serie. También en serie, si una se avería, pues afecta el funcionamiento de las demás. Aquí no. Si una se avería, pues las otras siguen funcionando porque siguen viendo el mismo voltaje. Bien, esas son las conexiones en serie, en paralelo. En serie se calculan así, se suman. Y en paralelo, pues aquí tengo las fórmulas. ¿Cómo, o sea, cuál sería la resistencia que ve la fuente? Recuerden que le dije que al final la fuente solo ve una. ¿Cuál? La R total o equivalente. En este caso, esta fórmula que significa el inverso sobre la suma de los inversos o el recíproco sobre la suma de los recíprocos, es decir, 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre Rn, no importa cuántas estén en paralelo. Esta es la fórmula general de calcular desde 2 hasta 1000 o las que sean resistencias en paralelo. Ahora, tenemos una variante que es cuando solo hay dos resistencias en paralelo, la podemos calcular con esta fórmula. Se le llama el producto sobre la suma. O sea, si tengo solo dos resistencias en paralelo, yo multiplico los dos valores y lo divido entre la suma y esa es la R total o equivalente que ve la fuente. Bien, y esta otra variante es cuando puedo tener muchas resistencias, una gran cantidad, infinitas resistencias, pero todas del mismo valor, en donde R, o sea, se usa el valor de una y se divide entre la cantidad de ellas que están en paralelo. Por ejemplo, este mismo, aquí hay 3 resistencias, o sea, son del mismo valor, 10K, 10K, 10K. Entonces aquí, usando esta variante, sería R total 10K entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque hay solo 3 resistencias. Si hubieran 10 resistencias, sería pues el valor 10K entre 10. Bien, entonces esa sería la R total. Hay que acotar aquí que cuando están en paralelo, la resistencia total siempre será menor que la menor.
Por ejemplo, aquí si divido 10 entre 3, me daría aproximadamente 3.3333 recíproco. ¿Por qué razón? Pues porque cada resistencia le consume a la fuente y si yo sumo el consumo de las tres, pues el consumo de las tres es superior al consumo de una sola, obviamente. Entonces, como la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales, pues las tres juntas me dan una resistencia equivalente menor que cualquiera de ellas individual. Bien, eh, bueno, cuando hagamos el curso vamos a hacer varios ejemplos, no quiero aquí demorarme mucho para que este video no se haga más largo, pero esa es la idea. Vamos a ver ahora el circuito mixto, se llama mixto cuando hay componentes, mira aquí lo dice, donde se interconectan tanto en serie como en paralelo, o sea, tengo resistencias. Estos conceptos de serie, paralelo y mixto aplica para todos los componentes, lo que pasa es que ahora estamos viendo resistencias. Hay otros componentes como pueden ser diodos, capacitores, bobinas, etcétera. Se pueden conectar también mixto, serie y paralelo. Lo importante ahora es comprender los tipos de conexión. Entonces, se comprende primero con resistencias. Aquí es mixto, ¿por qué? Porque estas dos que están acá se ven claramente en paralelo según la definición que dimos y esta está en serie a su vez con esas dos. De manera que eso vuelve el circuito que sea mixto. Entonces aquí el voltaje, la corriente, todo se va a distribuir y se hace un cálculo en función de las conexiones de esos componentes, en este caso resistencias. Bien, seguimos viendo. Vamos a ver ahora lo que es la potencia de una resistencia. Y voy a leer el texto. Dice, toda resistencia viene con una potencia de disipación de fábrica. Esta no tiene nada que ver con el valor óhmico, pero sí determina el tamaño de la resistencia. Toda resistencia, cuando está trabajando, disipa una potencia determinada que será igual al producto de la corriente que la atraviesa por el voltaje que se cae en ella. Estas pueden ser, o sea, esto aquí ya nos vamos a referir a la potencia de fábrica de una resistencia. Ya vienen de un octavo de watts, de un cuarto de watts, de medio watts, de un watt, etcétera, etcétera, etcétera. Resistencia de 5 watts, de 10 watts. Ya incluso la resistencia de 5 watts en adelante ni siquiera traen código de colores porque trabajando se calientan tanto porque reciben un calor por efecto de la ley de Joule. Recuerden que la ley de Joule lo que dice es que todo componente elemento que esté atravesado por una corriente y haga una caída de voltaje, se produce en él una generación de calor en función del tiempo. Entonces, esta es la fórmula de la potencia de una resistencia. Si una resistencia, por ejemplo, esta que está acá, no importa que esté en serie en paralelo, se calcula, pero primero hay que saber los valores. Y ahí se la está atravesando una corriente de tantos amperes y hay un voltaje de tanto, usted multiplica el voltaje por la corriente y eso genera una potencia. Si una resistencia está trabajando con una potencia por encima de lo que el cuerpo de ella soporta, pues se va a quemar. De manera que si el cálculo me da, por ejemplo, 600 u 800 miliwatts, recuerden que 800 miliwatts, si hacemos la conversión, es más de 500. Entonces, medio watt sería 500 miliwatts. Entonces, si un cálculo me da 800 miliwatts, debo de poner una resistencia de un watt. O sea, el valor óhmico que va adecuado, pero elegir la potencia que tiene que ver el tamaño. Aquí le presento, por ejemplo, los tamaños de resistencias en función de la potencia. Desde un octavo, un cuarto, 5 watts, 10 watts, etcétera. Bien, o sea, el tamaño varía y ya no se le pone código de colores porque el calor desvirtuaría los colores, no tiene sentido, o sea que el fabricante le escribe el valor simplemente en su cuerpo. Código de colores usan la más pequeña, la de medio watts, un cuarto de watts, etcétera. Pero es importante siempre que usemos una resistencia calcularle su potencia para elegir la de la potencia adecuada. O sea, se eligen dos cosas, el valor óhmico y la potencia. Hay personas, hay técnicos que solo se enfocan en el valor óhmico y está bien, pero si no se enfocan en la potencia, pueden elegir la resistencia inadecuada y averiársela en funcionamiento. Bien, hablemos ahora de los instrumentos de medición. Existen voltímetro, ómetro, hay gente que le dice ohmiómetro, ohmímetro. El nombre ómetro es más correcto, más ético. Y dependiendo, aquí lo pueden leer ustedes. No me gusta mucho leer en mis presentaciones, sino hablar de ello. El voltímetro es el que mide voltaje. Se lo puede leer o lo puede buscar en internet. Este mide pues el valor óhmico, ¿no? De una resistencia, obviamente. El amperímetro mide corriente. Hay una medición que se llama continuidad. Yo le explico en un video de nuestro canal de qué es lo que hace el tester realmente cuando mide continuidad. Eso es cuando entre dos puntos pues hay poca resistencia, ¿no? Y así sucesivamente.
Aquí vemos los equipos, voltímetro, ohmmetro, amperímetro. Ya los multímetros hacen todo eso, pero también se venden por separado, por si usted quiere armar un panel de instrumentación, lo puede hacer también. Veamos ahora el concepto de circuito eléctrico. Recuerdo que esto es para principiantes. Si ya usted maneja todo esto, pues bueno, si lo está viendo le agradezco, pero esto es para principiantes, lo que están aprendiendo. En el curso ya, los que hagamos el curso, estoy muy interesado en hacerlo, pues abundaremos más. Esto es rápido para darle nociones. Eh, um, se define circuito eléctrico como el camino cerrado donde circulan las cargas eléctricas. Si en algún punto del circuito se rompe, se llama circuito abierto, o sea, eh, obviamente, elementos de un circuito, todo circuito consta de tres elementos. Esto es lo más fundamental, ¿eh? Pasa que un circuito, en la medida que vamos aprendiendo, se va complicando, pero al final todo se resume aquí. Todo circuito consta de tres elementos fundamentales. Una fuente, que provee la energía, elementos conductores, que transportan la energía, y elementos de carga, que consumen o transforman la energía. En este caso, vemos un circuito, para que no me dicen cómo están esas resistencias. Si aprendieron bien, esto está en serie, sí, en serie, pues están una a continuación del otro. Pero bueno, al final recuerden que la fuente solo ve una. Eh, Viéndolo como elemento de un circuito, pues esta es la fuente, los conductores serían todas estas líneas, esto es conductor, esto es conductor, y la carga o el elemento de consumo serían las resistencias en sí mismas. Bien, eso es lo que debe saber como concepto básico de circuito eléctrico. Pudiera ser una batería con una bombilla y ya, eso es un circuito también. La carga sería la bombilla, la fuente de energía y los conductores, los alambres que llevan la energía desde la fuente a la bombilla. Ok, ley de Ohm. Creo que hasta aquí voy a dejar este video para no hacerlo muy largo. Le voy a hacer otra entrega. Yo sé que hay alumnos y hay internautas que se cansan, ¿no? Cuando el video es largo, aunque hay muchos que me han dicho que les gusta y que lo ven completo. Pero bueno, en otra entrega les haré. Miren, la ley de Ohm recibe su nombre en honor al físico alemán George Ohm. Eso fue en el siglo XIX, me parece, sí. Y lo que representa es esto, miren, dice, entre dos puntos de un circuito, la intensidad de la corriente que circula es directamente proporcional a la tensión que hay entre dichos puntos e inversamente proporcional a la resistencia que hay entre los mismos. ¡Wow! Es aquí donde hay alumnos que dicen, oye, la electricidad electrónica es difícil. Bueno, lo que pasa es que hay que decirlo con palabras técnicas y científicas. Por eso, básicamente se resumen tres ecuaciones, que al final es una, porque es esta sola, porque las otras salen del despeje de esa misma fórmula. Si usted sabe despejar fórmula, pues va a salir esas ecuaciones. Habla de las magnitudes de voltaje, corriente y resistencia. Eso es la ley de Ohm. Bueno, la potencia está metida ahí, pero la ley de Ohm es más bien con voltaje, corriente y resistencia. Pues la potencia es una consecuencia del voltaje y la corriente trabajando, ¿no? Entonces, B es igual a I por R, o sea, I refiere a intensidad de corriente, se mide en ampere, R resistencia en ohmio su variante, ¿no? Sus múltiplos, kilo ohmio, mega ohmio, etc. I es igual a B sobre R, ¿de dónde sale? Bueno, pues si yo despejo de aquí I, la R está multiplicando, pasa para allá dividiendo, y de ahí salió esa fórmula. Y R es igual a B sobre I, porque aquí si yo despejo R, le quito la I del lado, está multiplicando, pues pasa dividiendo, y fíjense cómo está aquí. O sea que al final es solo una ecuación. ¿Pero qué significa esto? Miren, siempre recuerden eso. En este caso es la ley de Ohm, pero cuando ustedes vean en cualquier fórmula que aquí hay una variable y aquí hay otra variable debajo, por ejemplo, estas dos son inversamente proporcionales. O sea, la que está sola y la que está dividiendo de este lado son inversamente proporcionales. Y la que está sola y la que está aquí arriba son directamente proporcionales. Y de eso habla la ley de Ohm, de que I y B son directamente proporcionales e I y R son inversamente proporcionales. ¿Y qué significa? Que en un circuito eléctrico, si la resistencia, o sea, manteniendo el voltaje constante, porque se habla de dos, directamente, inversamente, pero es manteniendo el otro de quien no hablo, manteniéndolo constante. Es decir, si en un circuito eléctrico, manteniendo el voltaje constante de un valor, por ejemplo, 10 voltios, 12 voltios, lo que sea, si la resistencia baja, la corriente sube. Eso es lo que significa inversamente proporcional. Si la resistencia sube, la corriente baja. Bien, y también que significa directamente que si en un circuito eléctrico manteniendo, si voy a hablar de estas dos, pues tengo que mantener esta constante.
En un circuito eléctrico, manteniendo la resistencia constante, el voltaje sube, pues la corriente sube. Si el voltaje baja, pues la corriente baja. Entonces son directamente proporcionales, porque suben igual y bajan en la misma proporción, no en la misma cantidad, ¿eh? Cuando se habla de proporción es de porcentajes. Y estas dos inversamente proporcionales. Básicamente, aquí en este texto, de eso es lo que habla. Hay un famoso triangulito de la ley de Ohm, que si usted va tapando una variable le queda la fórmula de la otra, algunos se lo quieren aprender así, yo simplemente de esa fórmula natural y simple con esta ecuación y despejándola pues salen las otras también uno se lo puede aprender. La potencia pues ya dijimos que es la consecuencia de voltaje y corriente trabajando, que es el producto de ambos, y aquí es una variante de la potencia, o sea, también puedo conseguir potencia con estas otras ecuaciones, pero al final todas salieron de aquí y también relacionándola con la de Ohm, haciendo despejes y haciendo sustituciones. Bien, más adelante pues abundaremos más. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, sentido de la corriente, sentido de la corriente. Eh, ¿Qué significa eso? Miren, hay un sentido convencional de circulación de corriente y un sentido real de circulación de corriente. Cuando se habla de real es como realmente sucede en la realidad, valga la redundancia. ¿Y qué dice el sentido convencional? Acá, mírenlo acá a la derecha, que la corriente fluye de positivo a negativo. ¿Por qué se dice convencional? Porque así fue cuando se empezaron a hacer los estudios de electricidad hace más de 100 años. Eso era lo que se creía. Por eso se quedó muchos libros muchos estudios se hicieron basados en eso, pero al final no importa, porque luego se descubrió que realmente los electrones se mueven desde los puntos de menor potencial, o sea, del negativo recorre el circuito, las cargas y vuelve al positivo. ¿Por qué? Porque aquí siempre hay más electrones, por eso se llama negativo. Entonces los electrones circulan buscando el equilibrio en el otro punto, o sea, salen de aquí y rellenan acá. Bien, entonces este es el real y este es el convencional, pero al final en un tiempo instantáneo, lo mismo que sale es lo mismo que regresa. Por eso, da igual, a mí me gusta siempre trabajar con el real y así las prácticas pues las tengo más a tono. Bien, esto es todo por esta vez. Continúe. Bueno, suscríbase a nuestro canal y espere la próxima entrega. Sería ya la número 4 porque esta es la 3. Les repito, los que quieran un curso, vamos a ver si hay quórum, hacer un curso de electrónica básica y luego seguimos avanzando con electrónica digital, electrónica industrial, etcétera, pues escríbanme en los comentarios o escríbanme directamente al correo electrónica funcional @gmail.com. Hasta la próxima.